público tan selecto. Me acuerdo de una serie inglesa sobre policías y ladrones. Había un buen policía que ya no quería seguir en el cuerpo de policía. Entonces, le pregunta a su compañero qué va a hacer, y aquel se resiste y no quiere contestar qué es lo que va a hacer si se sale del cuerpo de policía. Está harto de ver estos emprendimientos interraciales en Inglaterra, estos enfrentamientos que provienen de la cultura. Entonces dice, pues no sé qué voy a hacer. Dice, pero ¿a qué te vas a dedicar si te sales de policía? Bueno, quizá vaya a la universidad, saque una licenciatura y después estudie una maestría en estudios culturales. Entonces, les comento esto porque si se utiliza este chiste y esta parte en una serie de policías y ladrones, en una serie inglesa, es porque es tan popular los cultural studies, ¿no? en Estados Unidos. En cambio aquí, pues, afortunadamente somos los únicos en Chiapas, y esto habla del público tan selecto que tenemos de este país, ¿no? Entonces me siento afortunado. Bueno, voy a comentarles sobre... Ahí están mis alumnas, bienvenida a Sharon, allá estamos completando. Bueno, voy a comentarles un poco de lo que hacemos en la línea y comentarles pues, estas tres palabritas que conforman esta línea, que es información, comunicación y cultura. No lo voy a hacer juntando desde los textos académicos porque es prácticamente inagotable. Eulalio Ferrer reúne en su libro Información y Comunicación más de 500 definiciones sobre información. ¿No se escucha? ¿Está? Exacto. Bueno. No sirve. Bueno, el chiste, no es cierto. Les comentaba que no voy a hacer esta definición tan académica de información y cultura, sobre todo los que no conocen nuestra línea, porque Eulalio Ferrer hace una recopilación de definiciones sobre información, sobre comunicación, y encuentra más de 500 definiciones. Están compiladas en su libro Información y Comunicación. Yo lo que hice más bien fue buscar estas definiciones desde los diccionarios. Ustedes saben que los diccionarios más antiguos que tenemos es el diccionario de autoridades de la Real Academia Española. Y la palabra cultura, la palabra información y comunicación aparece ya desde estos primeros diccionarios. Vemos el tránsito que han tenido estas definiciones, sobre todo con la de cultura. Voy a ir comentando algunas cuestiones porque tiende normalmente a hablar o a utilizarse como sinónimos estas palabras. Creo que al revisar el diccionario de la Real Academia Española, con sobre todo ese diccionario maravilloso que es el diccionario de autoridades, ya aparece el término cultura. Ya en la primera sección, el primer diccionario es de 1729. Octavio Paz le encantaba citar a este diccionario. En cada uno de los ensayos aparece alguna vez el diccionario de autoridades. Hoy, afortunadamente, tenemos todos los diccionarios en línea y los pueden consultar en el sitio de la Real Academia Española, desde el diccionario de 1729, la cual no aparecen muchas palabras. Por ejemplo, el periodismo en ese momento no se conoce, sino aparece mucho tiempo después, hasta el diccionario más reciente, que es el de diccionario usual, que es de 2012. Bueno, es curioso y llama la atención, por ejemplo, esa primera definición de cultura que se da en este diccionario de autoridades, y obviamente que la vincula al campo, y dice que la cultura es la labor del campo o el ejercicio en que se emplea el labrador o el jardinero.
Y cita, lo maravilloso del diccionario de autoridades es que no solo da una definición, sino que cita obras literarias del momento, ¿no? Imagínense, obras de 1700, anteriores a 1729. Y, por ejemplo, habla de la recopilación de Indias, dice el ejemplo, procurando extender esta cultura y granjería a otras partes y provincias donde fuera posible. Y también cita a Luis de León, que señala en la cultura del campo, primero arranca el labrador las hierbas dañosas y después planta las nuevas. Entonces, vemos que esta definición, que es la que pues, primero más cerca, pues está vinculado al campo y a la agricultura. Posteriormente aparece una sección vinculada a la edificación del espíritu. Dice, cultura metafóricamente es el cuidado y la aplicación para que alguna cosa se perfeccione, como la enseñanza en un joven, para que pueda lucir su entendimiento. Y también va citando a algunas obras literarias, como dice, por ejemplo, esta es, se fue la luz. Bueno, dice, al paso que ofrecieron ocasiones de conocer su espíritu y lo mucho que del ser podían esperar cuando le hubiese perfeccionado la cultura. Esta va a ser una sección posterior a 1729, pero la primera obviamente está vinculada totalmente al campo. El término cultura, que se acerca más a lo que trabajamos en estudios culturales, va a aparecer en los diccionarios de la Real Academia hasta 1992. O sea, ya en 1992 aparece cultura como un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social. Y recientemente, hace 12 años, agrega otra parte que se vincula a lo que es cultura popular como conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Pero vemos que durante muchos años, o sea, hasta 1992, el término cultural no se le vinculaba con lo que podríamos trabajar nosotros. Entonces, todo el tiempo estuvo en esta cuestión de una alta cultura, sobre todo una edificación del espíritu. A diferencia de cultura, los términos de información y de comunicación han permanecido prácticamente inalterables desde el diccionario de autoridades de 1729. Por ejemplo, en ese diccionario de autoridades del 29, información se define como dar forma a la materia o unirse a ella, pero dice, vale para dar noticias a alguno o ponerle en hecho de alguna cosa. Dar noticia de algo. Y cita como ejemplo al Quijote de Miguel de Cervantes y dice, pidió a los que iban en su guardia fuesen servidos de informarle al Quijote y decirle la causa o causas por qué llevaban aquella gente. También cita otro texto de Saavedra donde dice que la peregrinación es gran maestra de la prudencia cuando se emprende para informar, no para peregrinar solamente. Entonces, vemos que está vinculada la información en dar información. Revisé, por ejemplo, el último diccionario, el más reciente diccionario de 2012, y conserva esta sección de dar noticia de algo, de enterarse de algo, por lo que no ha cambiado mucho la cuestión de información. Ahora, en cuanto a comunicación también es interesante cómo lo definen estos diccionarios, porque lo ve algo más íntimo, una relación más cercana en las personas. El diccionario de autoridades dice que comunicación es participación íntima de una cosa con otra, que entre sí se unen o comunican. Significa también trato, amistad, buena correspondencia entre dos o más personas. Cita a Santa Teresa, dice, estaban dentros suyos casados con parientes míos y también con otros siervos de Dios, que estaba casado con una tía mía y tenían mucha comunicación, o sea, mucho contacto, una relación muy cercana, dice el diccionario. Hay una sección que prácticamente se ha perdido ya de ese diccionario de autoridades respecto a la comunicación, que es esta que dice, como segunda sección, que vale también
amancebamiento, tráfico ilícito y comercio pecaminoso y sensual. Como ya no decimos, voy a tener comunicación con mi novia, ¿no? Esa era la segunda sección y era bastante popular y cita varias obras literarias que utilizan comunicación en este sentido, en el sentido sensual y sexual, ¿no? Dice, por ejemplo, este libro, dice: los que tienen alguna comunicación deshonesta o propósito de admisión dañada están obligados a estar fuera, a echar fuera esa pestilencia si quieren gozar de la gracia de este sacramento. También cita Ovidio, una traducción obviamente de Ovidio, dice: a otro hombre perseguía el demonio con grande porfía, afligíale a él y a una pariente suya con intento de persuadirle comunicación más estrecha y menos recatada de la que debía a su pariente. No es obviamente nada más que intercambiar mensajes, es intercambiar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, y también hay otra cita de Zavala, dice: no había dormido en toda la noche, aguardando a que entrase y saliese cuadrado de la comunicación que con su ama tenía. Esta acepción de comunicación en estos términos se ha perdido, o sea, ya no lo utilizamos así. Actualmente los diccionarios el diccionario Suárez dice que la comunicación pues es la participación en común. Bueno, también el diccionario de autoridades decía que es una participación en común que no está dividido ni apropiado a diversas o a diferentes personas o fines. Vamos a ver que el término de comunicación está vinculado a lo que es común, a lo que pertenece a todos. Y el diccionario actual, el diccionario usual habla en los mismos términos, dice acción y efecto de comunicarse, trato o correspondencia entre dos o más personas, transmisión de señales mediante un código común al emisor. En estos diccionarios vemos que en algunas ocasiones el término de información, comunicación y de cultura a veces se utilizan como sinónimos. Fue necesaria la participación de algunos académicos para precisar estos términos, sobre todo la información y la comunicación, que es el que me voy a referir. Y aquí hay un texto fundamental y que habría que rescatar, que es de Antonio Pascual, me parece que ha aportado desde la Escuela Latinoamericana para precisar este término. Estos dos términos, tanto información, comunicación, y que después ha tomado Habermas, sin hacer mención a Pascual, pero hay varios autores que dicen, bueno, tienen muchos elementos de Pascual, y solo que Pascual pues, era de la Escuela Latinoamericana y publicó su libro en 1970-72. Entonces, por ejemplo, Pascual, a mí me gusta mucho este libro de comprender la comunicación, porque ya define y diferencia de manera académica información y comunicación. Información lo va a definir como este proceso de envío unidireccional o bidireccional de información orden a receptores predispuestos para una descodificación, interpretación excluyente. Y comunicación también lo va a precisar, y yo concuerdo mucho con esta definición, que dice es la relación comunitaria humana consistente en la emisión, recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de convivencia y un elemento determinante de las formas que asume la sociabilidad del hombre. Para empezar, por ejemplo, Pascual ya no va a hablar de emisor-receptor, sino de interlocutores. Ambos están en el mismo nivel, ambos además están en total reciprocidad, dice él. Y a partir de este texto, que es de 1970, varios estudiosos de la comunicación, de la información, empezaron a diferenciar y a titular sus libros pues, de esta manera. Por ejemplo, un texto fundamental en México sobre de sociología de Fátima Fernández Triste,
que ya no le llama medios de comunicación libros, sino es medios de información masiva en México. Obviamente que a las empresas periodísticas, empresas televisivas de radio, pues no les gusta referirse a ellos como medios de información, sino se siguen calificando como medios de comunicación, aun cuando la comunicación pues, no se registre, sino que se da, en todo caso, son procesos de información. Después llegó Habermas y me parece que ha precisado mucho más el término. En cuanto a información, es un poco complicado luego porque es un enfoque de estudios, pero también es un objeto de estudio y esto tiene bastantes complicaciones. Habermas precisa el término incluye un elemento con el proceso de la comunicación para acción comunicativa. En acción comunicativa se requiere a la interacción de por lo menos dos sujetos que entablan una relación interpersonal. En el caso de él es fundamental la razón, porque los individuos establecen esta relación interpersonal con pretensiones, en primer lugar, de validez. Por eso, todo lo que no sea pretensiones de validez quede excluido de la comunicación. O sea, si alguien quiere obtener ciertos beneficios, pues no es una acción comunicativa. Podrá ser una acción estratégica, como en el caso de los políticos, una acción ideológica que buscan fines y no lo hacen expreso muchas veces. Entonces, o la publicidad se mueve sobre todo de manera con una acción estratégica. No hace expresa realmente lo que quiere, está vendiendo un producto, pero a través de no mencionar lo que realmente persigue, las ganancias. Dice Habermas, esto no vale. La comunicación, para que sea tal, para que sea acción comunicativa, tendría que estar sujetos que tienen pretensiones de validez con el objeto de lograr entendimiento a través de la razón. Entonces, podríamos utilizar varios elementos más de la acción comunicativa de Habermas o de la acción estratégica, de la acción dramatúrgica o de la acción basada en normas, pero vemos que en esta cuestión de Habermas la comunicación se estrecha aún más. O sea, no podríamos hablar de medios de comunicación, sino de medios de información. Y en este sentido también tendríamos que recuperar a Lipovetsky, que dice que lo que estamos es que hay muchísima información en este mundo globalizado, pero lo que no tenemos y que está muy al margen son procesos de comunicación. Por eso, en la línea, hay quienes dicen que solo estudiamos medios, no es así. La comunicación, la información, no se refiere necesariamente a medios. Si vamos a utilizar comunicación, la comunicación son de procesos sociales, procesos de interacciones sociales. Obviamente que los trabajos que más abundan son los trabajos de información, porque los procesos de información están, y hay un montón. Decía Baudelaire, por ejemplo, de que estamos en una sociedad obesa de información, y es muy complicado, y vemos que esta sociedad, por eso, y hay prácticamente un consenso entre los estudiadores de la comunicación, que estamos en una sociedad de la información. Es cierto que hay necesitado información para funcionar, pero nunca a estas escalas en las que estamos metidos hoy en día. Manuel Castells decía, bueno, habría que diferenciar y en lugar de hablar de sociedad de la información, deberíamos de hablar de una sociedad informacional. Tiene razón, pero sí hay este consenso, bueno, bastante mayoritario al menos, de que podríamos hablar de una sociedad de la información y que una sociedad de información tiene características muy específicas. Por ejemplo, una sociedad de información, por lo menos el 40% de sus integrantes viven o están vinculados a tareas informativas. Es decir, las profesiones son mayoritariamente ya sobrepasaron a los trabajadores manuales.
En Estados Unidos empezaron a rebasar este rubro de abogados, de licenciados en periodismo, de comunicación, ¿no? Dedicados a la informática desde 1960. O sea, empiezan a hacer el tránsito hacia esta sociedad de la información. Nosotros, pues, obviamente vamos un poco más rezagados. Y también tendríamos que ver los consumos culturales que se están dando en cuanto a información. Obviamente que han encontrado y que hay diferentes términos para referirse a esta sociedad. Hay quienes, y ojalá algunos dicen que es una sociedad del conocimiento. Habría que pensarlo, sobre todo los pedagogos tienen este optimismo. Algunos dicen que estamos en una sociedad de la desigualdad, de la pobreza, de la soledad, del aislamiento. En su primera época, Baudrillard decía que es una sociedad del consumo. Hay quienes, y a veces estamos en una sociedad de la pornografía. Entonces, la sociedad de la inmadurez, la sociedad de la adolescencia. Pero vemos que lo fundamental en estos momentos pues, es una sociedad donde se consume bastante información. Debido a que voy a tener poco tiempo, voy a sintetizar algunas cuestiones características de esta sociedad de información y les quiero dar algunos datos que hemos trabajado en cuanto a la sociedad de la información en los consumos informativos en Chiapas. Estas características que tenemos, por ejemplo, de estas sociedades informativas, son que tienen un alto consumo tecnológico. O sea, compramos para desechar. Esta va a ser una de las características. Nuevas computadoras, nuevos teléfonos sustituyen a los teléfonos que habíamos comprado hace apenas poco tiempo. La vida útil de los teléfonos es de aproximadamente 2 años, entonces estamos desechando constantemente. Y incluso aún cuando funcionen, pues estamos en esta tendencia de desechar. Hay un alto consumo tecnológico. Si una sociedad empieza a desechar este tipo de cosas, decía el Tigres Carraga que en México no había televisiones en la basura, pero hoy ya se van a encontrar aparatos electrónicos en la basura. O sea, entonces, antes eso era impensable que sucediera, y más va a suceder a partir del próximo año, en el cual se empiecen a regalar televisores, porque nos tocan 900,000 televisores para 1,050 familias en Chiapas. Es decir, solo 150,000 no van a alcanzar su televisión. Lo comentábamos con los compañeros de esta línea, porque el gobierno regala televisiones y en lugar de eso, no debería regalar todo. Imagínense 900,000 televisiones solo en Chiapas. Son para cada familia. Y son 1,050,000 familias. Entonces estamos hablando que solo un 20% no va a recibir su televisión suya. Todo lo demás, el 80% sí. Pero en lugar de eso, ¿por qué no se preocupa el gobierno, como está sucediendo en otros países, de introducir el Internet? Por ejemplo, Portugal tiene ahí un proyecto de Internet gratuito para todos. Entonces, a través de proveer de Internet satelital sería una maravilla, pero en lugar de eso hay que gastar en televisiones. Pero tenemos un alto consumo tecnológico y ahora tenemos que desechar las televisiones que teníamos incluso vividas para el próximo año, porque ya sabemos que no van a ser funcionales, pero tenemos el apoyo de Solidaridad, de Prospera para eso. Otra característica que tenemos de esta sociedad de la información es que hay un desfase generacional. Ahora se han ubicado a las personas que tienen dificultades para acercarse con estas tecnologías, los que tienen aproximadamente de 60 años para arriba. Sin embargo, los niños pues nacen prácticamente con el chip integrado. Ellos no tienen dificultades para acercarse a estas tecnologías y son los que mejor manejan el teléfono y se acercan sin temores a la computadora. Otra característica que tenemos es un predominio de la imagen sobre el texto. Somos consumidores, pero sobre todo de imágenes. Y hay una preocupación a nivel mundial de la disminución de la lectura, porque los estudios que se han hecho es que prácticamente en Internet no leemos, sino escaneamos. Entonces, además,
Vean, antes se supone que el proceso de lectura era Z para leer los periódicos. Ahora, los últimos reportes que estamos leyendo en X. O sea, esa es la forma. Cuando se vendían la publicidad en los periódicos, lo que más valía era lo que estaba en la parte de arriba y el trazo ese se marcaba la cita. Hoy estamos leyendo y varios estudios están confirmando en forma de F. Hacer esa escala y ya lo que queda hasta abajo nada más le damos un escaneo. Y de esa manera estamos construyendo, pero nos detenemos bastante con las imágenes. Las imágenes nos llaman la atención, los videos, y ahora están predominando bastante, incluso en Facebook. ¿Qué otra cosa va a caracterizar a esta sociedad? Pues es un presentismo. Vivimos para el presente y tendemos a olvidar el pasado. O sea, a recuperar esas cuestiones del pasado. Y otra cuestión, y no nos es ajeno, es que vivimos en una sociedad de grandes emisores. Empezando de las películas que nos llegan de Estados Unidos, de Hollywood, hasta los grandes emisores nacionales. Yo no sé qué va a pasar con las nuevas cadenas que se están ofertando, pero son otra vez grandes emisores, porque están con Radio Centro, los hermanos Vázquez-Raña, y uno de ellos propietario de UPI, la segunda agencia más importante del mundo, ¿no? Y de la cadena de los soles, y aquí tenemos el Heraldo y el Esto de Chiapas. Entonces, está, por supuesto, Televisa y Televisión Azteca, pero los que llegan también son grandes emisores. No hay espacios en ese sentido para la sociedad civil. También vemos que hay una desigualdad tremenda en cuanto al acceso a Internet. Tal parece que estamos divididos en infopobres e inforricos. En Chiapas se calcula que el 30% de la gente tiene acceso a Internet. La cifra más reciente en INEGI es del 26% de las personas en Chiapas que tienen acceso a Internet. De este 26%, de acuerdo a INEGI, esta cifra es del 5 de mayo, el 12% de los chiapanecos, y es la cifra más baja a nivel nacional, y que coincide mucho con la cifra que nos acaba de dar el presidente Enrique Peña Nieto, es del 12% de acceso a Internet. Solo un 12% de los chiapanecos tienen acceso a Internet en sus casas, y el 26% acceden a través de contratos telefónicos o piratean las redes de cine, ¿no? Entonces, eso es más o menos. Pero vemos esto se está tratando. ¿Y dónde está concentrada esta gente? En las principales ciudades. Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal, o sea, esa es la realidad. Pero ¿qué está pasando con el grueso de la gente? Pero no solo sucede en Chiapas, bueno, en México estamos a la cola, estamos en último lugar en acceso a Internet. Solo Nuevo León tiene 6 veces más teledensidad que nosotros. El Distrito Federal tiene un acceso por casi el 60% de acuerdo a esta última cifra. También hay conocimientos fragmentados, también conocimientos superficiales, en estos escaneos que hacemos. Les voy a comentar, porque no va a dar tiempo, un dato que traigo por acá de una encuesta que hicimos a 800 habitantes, la acabamos de hacer hace 15 días. Tuxtla, y qué están consumiendo de medios. La primera pregunta que hicimos es ¿qué medios están consultando para enterarse, para informarse de temas que les interesan? Y aquí lo que llama la atención es, en primer lugar, que el 40% dice que es a través de Internet. Es una encuesta anterior marcaba un crecimiento de consulta de Internet en Tuxtla. Hace 2 años se hizo una encuesta y ya veo. Aquí vemos por vez primera que que Internet supera a la televisión, y la televisión está en el 35%. Ya superó el consumo de Internet a la preferencia de televisión. Radio queda después, y después los diarios. Y obviamente hay gente que no le interesa consultar ninguno, es alrededor del 8%. O sea,
no se acercan a internet, tampoco dice que le interesa la televisión ni la radio. Pero vemos esta cuestión interesante. Hace 6 años o 7 años presenté una encuesta de 50 años de ciudadanía en México, y era una réplica que se había hecho de una encuesta hecha hacía 50 años, que era la de Guerra, que es una encuesta muy famosa, y en esta encuesta desde 6 o 7 años, cuando le preguntaban a la gente en Chiapas qué medios prefiere para informarse, en primer lugar aparecía la televisión, con alrededor del 70%. Después aparecía la radio y con 3.5% aparecían los periódicos. Sin embargo, con la media nacional era del 7% de consultas de periódicos, nosotros estábamos en 3.5%. Cuando se veía a la gente a nivel nacional, que no andábamos en el orden del 80%, bajaba 20 puntos, andaban como al 60%. Entonces, aquí ya se ven unas grandes diferencias. Sin embargo, la cuestión de diarios sigue prácticamente en los mismos porcentajes. O sea, no nos interesa mucho todavía la cuestión de diarios, que es donde se supone se forma ciudadanía, aunque algunos lo consultan a través de internet. Y hemos visto una revolución tremenda de portales digitales. Acabo de hacer un recuento de portales digitales y tenemos solo en Chiapas 40 portales digitales. Es increíble. Tenemos 93 periódicos impresos y 40 portales informativos, solo portales informativos. Y estos 93 periódicos chiapanecos, 40 de ellos replican su información a través de sus sitios en internet. O sea, tenemos en total, ¿cuántos serían? 80, ¿no? Sitios informativos para enterarnos ya por internet. Se habla de que los periódicos van a desaparecer. Se dice que en Chiapas y en México van a desaparecer hacia el año 2034. En Estados Unidos se habla que va a ser el próximo año. Y yo he dicho que en Chiapas van a desaparecer los periódicos para cualquier lugar, ¿no? O sea, no a 2034. Entonces, porque los periódicos viven de las pensiones. Yo no he encontrado periódicos que vivan de otra manera. Además, yo digo, se diga más barato porque es más fácil mantener una página electrónica. Nosotros tenemos la experiencia de tener una página electrónica y gastamos 2,000 pesos para mantenerla. O sea, no se gasta nada. Pero tener un periódico es una cuestión de millones de pesos, ¿no? Y creo que me sale caro. Pagamos un webmaster, si lo sea como Mario, creo que no pagaríamos nada. Y mucha gente está consultando estos lugares y se dan características interesantes. Bueno, ¿qué más para concluir? Bueno, aunque la gente utiliza la televisión en segundo término, sí la utiliza mucho tiempo. O sea, se sigue dedicando mucho tiempo para ver televisión. Por ejemplo, ¿cuántas horas dedican al día la gente a ver televisión? Por ejemplo, ¿quiénes no ven televisión? Solo un 13%. El resto de la gente ve televisión diariamente en Chiapas. Un 54% lo ve por lo menos una hora. El 15% de 3 a 4 horas. 4%, 4 a 5 horas, y ahí se va. Y hay gente que incluso nos dijo, 10 personas de estos 800, que ven la televisión por lo menos 10 horas. Entonces, claro que ustedes dicen, ¿quiénes lo ven? Pues hay personas que ya no tienen ninguna idea. Tratamos de encuestar a jóvenes, a profesionistas, a amas de casa, a personas jubiladas, y obviamente que la única compañía para muchas personas es la televisión, y desde que se despiertan, prenden la televisión hasta que se duermen. Es parte de su compañía mientras están trabajando, están prendiendo la televisión. O sea, es algo. Bueno, ¿qué programas prefieren? Los tuxtlecos, según ellos, primero,
aparecen los noticiarios. Perdón, estaba leyendo lo de radio, no, en televisión. Creo que lo que prefieren, pues se disputan las telenovelas y los noticiarios. O sea, prendemos la televisión sobre todo para ver noticiarios o telenovelas, también musicales. Programas cómicos les gusta mucho, y fíjense que lo que menos les interesa, como un 36%, alrededor de 3 personas, contestaron que les gustan programas educativos. Y eso que entrevistamos a bastantes licenciados, alumnos, o sea, tratamos de distribuir. Pero solo el 36% le gustan los programas educativos. Se disputan esto, las telenovelas, los noticiarios y los programas humorísticos. Internet, ¿para qué se utiliza? Internet, sobre todo, se utiliza, dicen, para estudiar, para apoyar tareas de la escuela, en un 25%. Aquí vemos que también hay un alto porcentaje de la gente que no usa Internet, que no tiene acceso a Internet, de alrededor del 25% de estas 800 personas que encuestamos. Y eso coincide, digamos, con las cifras que nos da INEGI. O sea, Tuxtla sí es un lugar con acceso a Internet, pero si nos retiráramos un poco las cifras, seguramente estarían enfrente. ¿Para qué más utilizamos el Internet? También lo utilizamos en más o menos un 8% para leer diarios y revistas. La gente se mete para ver este tipo de cosas. Un 3.8% para bajar músicas, películas y libros. Hay un 9.48% que lo utiliza para investigar. Hay quienes lo utilizan para escuchar radio, también para subir fotos, para conocer gente, para consultar y para jugar. Nada más un último dato, antes de que terminen. Sobre las redes sociales más populares de Tuxtla, tenemos que es Facebook, que anda en 53.43%. Luego sigue Twitter, que son las redes sociales más populares en el mundo, también aquí se replica. Sin embargo, casi el 40% de la gente no le interesa las redes sociales. Aunque sí hay un 60% que accede a Internet y lo hace con el propósito de conocer gente, dice, porque se mete a las redes sociales, sobre todo para hacer amigos, para divertirse, contactarse con sus amigos, etc. Bueno, lo voy a dejar acá para no alterar el programa que tenemos. De alguna manera lo que hacemos en la línea de información, comunicación y cultura es reflexionar en torno a estos tópicos. Hoy vimos la parte de información, cuando yo tengo la vez la parte de comunicación. Bueno, lo voy a dejar aquí porque sé que tienen ahí programa, no siempre seguir con la presentación de avance. Dale, muchas gracias. Una pequeña ronda de preguntas y respuestas, súper rápido. ¿Alguien necesita hacer alguna pregunta? No sé si. No, ya está sobre el tiempo. Pues realmente es bien preocupante, ¿verdad? Porque el acceso a la información, con toda la información que no hay una formación para tomar esto que nos dan las redes sociales, podernos organizar, mostrar el dato que estamos haciendo de los usuarios de Internet, no les interesan las redes sociales. Entonces habla de que no hay una comunicación
o de la clase media que podría tener acceso a estos recursos. A mí me parece bastante. Porque entonces la formación que se está dando en las universidades o en las escuelas, en las primarias, no está dando soluciones concretas para mejorar las condiciones ya digamos de Chiapas, en este caso de Tuxtla. Bueno, eso me da pie a un comentario. Creo que ante esta realidad tenemos dos opciones, ¿no? La primera es integrarnos y disfrutar lo que pasa con la televisión, con internet, ser parte de ese mundo. Y la segunda es actuar, es hacer algo, saber que somos parte de esta sociedad de la información, pero que puede crear y podemos transformarla y que depende mucho de nosotros. Son preocupantes los datos, no solo los datos de esta encuesta, sino los datos que arroja luego Google, que arroja INEGI. Por ejemplo, hace 3 años, Google se difundió mucho acá, que teníamos el primer lugar en consumos pornográficos del país, Chiapas, ¿no? Entonces, ¿para qué está Internet? Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad, los que estamos en estudios culturales, de que podemos actuar. Siento que se ha perdido mucho esta cuestión de la alfabetización virtual, de la educación para la recepción, lo que comentaba Guillermo Rosso, Mercedes Green. Entonces, creo que podríamos recuperar varias de esas cosas. Y sobre todo deberíamos pensar en que podríamos ser ciudadanos más que consumidores, de que podríamos actuar más en lugar de poner solo likes. Nosotros a veces he participado en algunas campañas y me llama la atención, por ejemplo, nos apropiamos de un camellón para limpiar y sembrar plantitas. Y dije, va a ser un exitazo, porque lo habían compartido creo que casi 200 personas, y el like ya está, se me olvidó cuántos likes. Entonces dije, eso, vamos a dejar que un día bien el camellón. O sea, 200 veces compartido, el que comparte se asume cierto compromiso, ¿no? Cuando fuimos éramos 15 changos, ¿no? Trabajando en el camellón, y algunas personas que no se enteraron por las redes sociales, de repente se bajaron de su coche y se pusieron a trabajar con nosotros. Pero yo creo que así el momento de mayor participación ciudadana llegamos a ser como 20. Entonces, sí nos falta como participar más. Otra de las preocupaciones es que estamos utilizando Internet solo para consumir. Tenemos el último lugar en producción de contenidos a nivel mundial. O sea, entramos a Internet, pero consumimos y no producimos prácticamente nada. Entonces, no estamos en buena situación, y estos son datos oficiales. O sea, entonces, ¿en qué condiciones consumimos? Habría que verlo, y eso creo que nos corresponde mucho también a nosotros. O sea, obviamente que no es el grueso de la población, también hay estos datos que les di de punto y tanto de la gente que quiere contenidos diferentes. Habría que ver qué hace la gente con esto, cómo lo consume, cómo actúa, no sé. Hay muchas preguntas y yo creo que hay que ir respondiendo. Sí, entonces, sí. Dos comentarios para todos. Uno, por esa línea de investigación o de trabajo académico, igual, considerar la información y la comunicación como vehículo de la cultura. Y luego, también la información y la comunicación como parte de la cultura. Y que siento que ambos temas, así, a profundidad, no se han explotado del todo, en el caso particular de Chiapas. Y dos, una cuestión que me llama muchísimo más la preocupación, y la he sentido ahorita cuando hemos expresado una serie de datos, es la posibilidad, muchachos, la posibilidad de que quienes estamos acá vayamos poco a poco formando, desgraciadamente, una especie de élite intelectual, y cada vez tengamos más gente analfabetizada.
Es decir, en la medida en que cada vez se lee menos, y desde los medios de información que claro te dan, no son medios de comunicación, de ida y vuelta, promovido desde los medios de información, se da el hecho de la nula promoción de la lectura. Quienes, a final de cuentas, mínimamente, aunque sea algo, seguimos leyendo, la gente que está relacionada con la educación, con la cultura, con la docencia, con la investigación. Pero si vemos ese grupo de personas a nivel mundial, vamos a descubrir que efectivamente es una élite que creo que se mantiene del mismo tamaño a pesar de que crece el tamaño de la población. Así que es dramático el hecho de la falta de lectura. Así que, o bien, desde hoy decimos, bien, en todo caso, preocupémonos por los que les gusta la lectura y que leamos o que lean más. Y aquellos que definitivamente son analfabetas, reales o funcionales, pues ya dejémoslos ahí. Pero efectivamente, quienes posean información serán los que sigan rigiendo los destinos de las naciones, el poder, la política, el dinero, etcétera, y que en la medida en que cada vez haya gente que lee menos, que posee menos información, estará totalmente desplazada de las esferas en donde se toman decisiones. Bueno, la lectura siempre ha sido un acto elitista, o sea, eso sí hay que verlo, pero las cifras están marcando que hay una disminución porcentual del tiempo que dedicamos a la lectura en profundidad. O sea, porque la lectura que hacemos en Internet es una lectura más bien superficial. O sea, aquí habría que distinguir estos tipos de lectura, y esa lectura en profundidad sí ha disminuido. Pero el consumo televisivo no ha disminuido. O sea, el consumo televisivo se mantiene pese a Internet, porque alguien decía, bueno, va a desaparecer la televisión y eso, pero no. Aquí en México y a nivel mundial, los consumos televisivos se mantienen. Tal parece que las empresas siguen contentas con esta situación, están muy preocupadas. Pero la industria más dañada, la industria en bancarrota, es la industria de los libros. O sea, porque los libros te empujan a una lectura en profundidad. La vez pasada revisé a Nicolás Cartas Superficiales y dice que ni siquiera en estos aparatitos se indica la lectura en profundidad. Que a mí me encantan, ¿no? Estos e-readers, porque puedes traer 1000 libros ahí, claro, lees uno, ¿no? Entonces, pero dice, de acuerdo a estudios de Nicolás Cartas, que ni siquiera los aparatitos estos, los estudios que han hecho, te invitan a la profundidad. O sea, un libro es más fácil que te lleve a la profundidad en poco tiempo a que lo haga, por ejemplo, una pantalla. Te va distrayendo porque está con otro hemisferio. Bueno, entonces tenemos que partir de que la lectura sí está siendo elitista. A mí me ha preocupado mucho la cuestión de la lectura en Chiapas. Y porque una queja constante de los periódicos impresos, yo la estudié desde 1827, creo que he leído bastantes periódicos antiguos, era siempre de que no había lectores, siempre se estuvieron quejando. Yo creo que no hay periódico que no achaque su desaparición a la falta de lectores. Y fui buscando cómo se hacían las lecturas y los registros que encontré de la biblioteca pública de Tuxtla Gutiérrez de 1950, es que el número de lectores que llegaba a la biblioteca generalmente nunca sobrepasó al mes 100. Y los comentarios eran que muchos llegaban a platicar, ¿no? Entonces, una vez escuchaba a una arqueóloga y decía, no, pues es que no nos pueden aquejar en Chiapas de que no leamos. Lo que pasa aquí en Chiapas tenemos herencia de la cultura maya. La cultura maya era sobre todo de imágenes. Entonces, nunca estuvimos pensando, y ahora quieren que leamos, pues no, porque nuestra herencia es totalmente maya, ¿no? Entonces, queremos imágenes sí las vemos, pero las letras no. Entonces, bueno, sí es un acto elitista, por supuesto, leer,
pero las cifras que nos están arrojando es que hay una disminución de la lectura profunda. Y mucho tiempo dedicado a los medios electrónicos, a la pantalla. Entonces, bueno, es un asunto que está en el tema de la información. Por supuesto, la información y la comunicación son, más bien, creo que son partes de los referentes culturales. Porque yo prefiero hablar de estos elementos culturales más que de cultura. Prefiero hablar desde Apaduray, que Apaduray dice de cultura es muy difícil hablar, pero sí podemos hablar de flujos culturales, de elementos culturales, porque la cultura siempre está vinculada a algo. Entonces, los flujos culturales actuales, ¿cómo se están registrando? A través de los elementos mediáticos, a través del paisaje mediático, a través del paisaje financiero, a través del paisaje étnico migratorio, a través del paisaje ideológico, ¿no? Entonces, estos paisajes no podemos hacer un lado y tienen un lugar relevante el paisaje mediático. O sea, ¿cómo construimos nuestros referentes culturales a partir, ¿cierto?, de la información y de la comunicación? Pero sin esta información, nuestro mundo está solo conformado, mayormente conformado, por los accesos y picoteos a la red y a la televisión, que así arrojan estos datos. Pues, ¿cómo se construyen esos referentes culturales? Entonces, creo que habrá que reflexionar en estos países de los que hablan, que son bastante inconformes, bastante porosos, pero sin duda juegan un papel importante en las medidas, que vale la pena de que estudiamos también otras cosas, que estudiamos la parte informativa. O sea, a mí me llama mucho la atención nuestra cuestión, pero tenemos un pendiente y quien quiere estudiar procesos de comunicación, pues es bienvenido también en nuestra línea. Yo creo que ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias. Tomamos un pequeño descanso de 5 minutos para comenzar para las siguientes mesas. Eulalio Ferrer reúne en su libro Información y Comunicación más de 500 definiciones sobre información. ¿No se escucha? ¿Está? ¿No veo? Ahí está. Bueno. No, sí. Bueno, el chiste, no es cierto. Les comentaba que no voy a hacer esta definición tan académica de información cultural, sobre todo los que no conocen nuestra línea, porque Eulalio Ferrer hace una recopilación de definiciones sobre información, sobre comunicación y encuentra más de 500 definiciones que están compiladas en su libro Información y Comunicación. Yo lo que hice más bien fue buscar estas definiciones desde los diccionarios. Ustedes saben que los diccionarios más antiguos que tenemos es el diccionario de autoridades de la Real Academia Española. Y la palabra cultura, la palabra información y comunicación aparece ya desde estos primeros diccionarios. Vemos el tránsito que han tenido estas definiciones, sobre todo con la de cultura. Voy a ir comentando algunas cuestiones porque tiende normalmente a hablar o a utilizarse como sinónimos estas palabras. Creo que al revisar el diccionario de la Real Academia Española, con sobre todo ese diccionario maravilloso que es el diccionario de autoridades, ya aparece el término cultura. Ya en la primera sección, el primer diccionario es de 1729. Octavio Paz le encantaba citar a este diccionario. En cada uno de los ensayos aparece alguna vez de autoridades,
Hoy, afortunadamente, tenemos todos los diccionarios en línea y los pueden consultar en el sitio de la Real Academia Española, desde el diccionario de 1729, la cual no aparecen muchas palabras, por ejemplo, el periodismo en ese momento no se conoce, sino aparece mucho tiempo después, hasta el diccionario más reciente, que es el diccionario usual, que es de 2012. Bueno, es curioso y llama la atención, por ejemplo, esa primera definición de cultura que se da en este diccionario de autoridades, y obviamente que la vincula al campo. Y dice que la cultura es la labor del campo o el ejercicio en que se emplea el labrador o el jardinero. Y cita, lo maravilloso del diccionario de autoridades es que no solo da una definición, sino que cita obras literarias del momento, ¿no? Imagínense, obras de 1700 anteriores a 1729. Y, por ejemplo, habla de la recopilación de Indias, dice el ejemplo, procurando extender esta cultura y granjería a otras partes y provincias donde fuera posible. Y también cita a Fray Luis de León, que señala en la cultura del campo, primero arranca el labrador las hierbas dañosas y después la creación del espíritu. A diferencia de cultura, los términos de información y de comunicación han permanecido prácticamente inalterables desde el diccionario de autoridades de 1729. Por ejemplo, en ese diccionario de autoridades del 29, información se define como dar forma a la materia, unirse de ella, pero dice, vale para dar noticias a alguno o ponerle en hecho de alguna cosa. Dar noticia de algo. Y cita como ejemplo al Quijote de Miguel de Cervantes. Y dice, pidió a los que iban en su guardia fuesen servidos de informarle al Quijote y decirle la causa o causas por qué llevaban aquella gente. También cita otro texto de Saavedra donde dice que la peregrinación es gran maestra de la prudencia cuando se emprende para informar, no para peregrinar solamente. Entonces, vemos que está vinculada la información en dar información. Revisé, por ejemplo, el último diccionario, el más reciente diccionario de 2012, y conserva esta sección de dar noticia de algo, de enterarse de algo, por lo que no ha cambiado mucho la cuestión de información. Ahora, en cuanto a comunicación también es interesante cómo lo definen estos diccionarios, porque lo ve algo más íntimo, una relación más cercana en las personas. El diccionario de autoridades dice que comunicación es participación íntima de una cosa con otra, que entre sí se unen o comunican. Significa también trato, amistad. Un público tan selecto, me acuerdo de una serie inglesa sobre policías y ladrones. Había un joven policía que ya no quería seguir en el cuerpo de policía. Entonces, le pregunta a su compañero ¿qué va a hacer? ¿Y a quién se resiste y no quiere contestar qué es lo que va a hacer si se sale del cuerpo de policía? Está harto de ver estos emprendimientos interraciales en Inglaterra, estos enfrentamientos que provienen de la cultura. Entonces dice, pues no sé qué voy a hacer. Dice, pero ¿a qué te vas a dedicar si te sales de policía? Bueno, quizá vaya a la universidad, saque una licenciatura y después estudie una maestría en estudios culturales. Entonces, les comento esto porque si se utiliza este chiste y esta parte en una serie de policías y ladrones en una serie inglesa, es porque es tan popular los cultural studies, ¿no? en Estados Unidos. En cambio aquí, pues, afortunadamente somos los únicos en Chiapas y eso habla del público tan selecto que tenemos de este. Entonces me siento afortunado. Bueno, voy a comentarles sobre. Ahí andan mis alumnas, bienvenida a Carmen, ahí estamos completando. Bueno, voy a comentarles un poco de lo que hacemos en la línea y comentarles pues, estas tres palabritas
conforman esta línea que es información, comunicación y cultura. No lo voy a hacer juntando desde los textos académicos porque es prácticamente inagotable. Plantas las mujeres. Entonces, vemos que esta definición es la que primero nos acerca, pues está vinculado al campo y a la agricultura. Posteriormente aparece una sección vinculada a la edificación del espíritu. Dice, cultura metafóricamente es el cuidado y la aplicación para que alguna cosa se perfeccione como la enseñanza en un joven para que pueda lucir su entendimiento. Y también va citando a algunas obras literarias, como dice, por ejemplo, esta es, se fue la luz. Bueno, dice, al paso que ofrecieron ocasiones de conocer su espíritu y lo mucho que del ser podían esperar cuando le hubiese perfeccionado la cultura. Esta va a ser una sección posterior a 1729, pero la primera obviamente está vinculada totalmente al campo. El término cultura, que se acerca más a lo que trabajamos en estudios culturales, va a aparecer en los diccionarios de la Real Academia hasta 1992. O sea, ya en 1992 aparece cultura como un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social. Y recientemente, hace 12 años, agrega otra parte que se vincula a lo que es cultura popular como conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Pero vemos que durante muchos años, o sea, hasta 1992, el término cultural no se le vinculaba con lo que podríamos trabajar nosotros. Entonces, todo el tiempo estuvo en esta cuestión de una alta cultura, sobre todo una